Cordial saludo para todos. En los próximos minutos vamos a hablar de las urgencias en psiquiatría que tienen relación con los trastornos depresivos. Durante muchos años pensábamos que las urgencias psiquiátricas se trataban solamente con haloperidol y con midazolam y siempre hacíamos esa relación. Urgencias en psiquiatría es igual a haloperidol y midazolam. Pero hemos visto que hay otro tipo de urgencias que nos pueden llegar como médicos generales o como médicos no psiquiatras o como médicos psiquiatras que no tienen que ver necesariamente con la agitación o con la psicosis. Puede haber algunas urgencias relacionadas a los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad. Hablamos de una urgencia en psiquiatría, una situación en lo que el paciente está pensando, lo que el paciente está sintiendo o cómo el paciente se está comportando requieren una atención inmediata por el servicio de urgencias. 30% de los pacientes vistos en atención primaria requieren una atención de urgencias por psiquiatría. Esto es una cifra alta. Y sabemos que las urgencias psiquiátricas se presentan más en las clínicas psiquiátricas, pero también se nos pueden presentar en los primeros niveles de atención, en las salas de hospitalización, en las salas de cuidados intensivos e incluso en la calle. Siempre que estemos frente a un paciente con alguna urgencia en psiquiatría, debemos buscar en nuestro servicio de urgencias o en nuestro servicio de consulta un lugar tranquilo y confortable. Debemos presentárnosle al paciente, contarle quiénes somos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en los siguientes minutos. Por lo general, dentro de las urgencias en psiquiatría se presentan los intentos de suicidio. Es muy importante primero conocer al paciente, ir de lo general y luego a lo específico, no empezar de una con el intento o con las causas del intento suicida, sino conocer un poco al paciente, su familia, su profesión, sus antecedentes personales y familiares, sus antecedentes psiquiátricos y luego ir conociendo sus antecedentes, las causas del intento de suicidio. Y si el paciente tiene de pronto una depresión con síntomas psicóticos o un cuadro psicótico, recordemos que estas ideas delirantes son incorregibles, por lo que no podemos o no debemos corregir la alteración del paciente durante nuestra primera entrevista. Siempre evaluemos al paciente, hablemos con el paciente, interroguemos al paciente, pero en ocasiones debemos interrogar a los familiares o acompañantes del paciente para completar nuestra historia. Debemos dirigirnos al paciente de una forma directa, afectuosa y prestando atención en lo que el paciente nos está diciendo. Debemos evitar el celular, evitar chatear, evitar conversar con otros, evitar estar mirando otras cosas mientras el paciente nos está hablando. Como hacemos en medicina general, debemos tener el motivo de consulta, permitir que el paciente narre libremente lo que está pasando y luego nosotros debemos empezar a conocer cuándo empezaron los síntomas, qué fue lo que llevó al paciente a consultar, cuáles fueron las causas desencadenantes por las que lo llevaron a consultar. En psiquiatría es muy importante conocer los antecedentes, si tuvo síntomas previos similares, si el paciente se ha deprimido en el pasado, si ha tenido episodios de hipomanía o de manía, si tiene episodios de agresividad, porque normalmente estos síntomas se vuelven a presentar. Entonces es muy importante conocer la historia del paciente. También es muy importante ver si estaba tomando algún tratamiento y cómo ha sido la adherencia al tratamiento, porque muchas veces el paciente sí recibe tratamiento, pero no es adherente al tratamiento. Esto nos va a ayudar a escoger cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Los antecedentes del paciente, los antecedentes personales, muy importante las alergias, los accidentes en las mujeres, los antecedentes ginecobstétricos, la fecha de la última menstruación, los embarazos, si está lactando, si tiene planes de embarazo en los próximos meses, todo esto pensando en el tratamiento que vamos a escoger. En psiquiatría recordemos que en la depresión, en los trastornos de ánimo, es muy frecuente la comorbilidad con abuso de alcohol y sustancias, entonces también preguntar por abuso de sustancias o por abuso de alcohol. Los antecedentes familiares, sabemos que hay mucha correlación de enfermedades mentales en la familia, entonces preguntar por antecedentes de depresión, de ansiedad en la familia, antecedentes de suicidio o de consumo de alcohol y sustancias. Y también, por ejemplo, si estamos frente a un paciente con una ideación suicida o con un intento de suicidio, es muy importante conocer el ambiente del paciente, el soporte familiar, el soporte social para definir qué vamos a hacer con el paciente.
Cuando estamos en un servicio de urgencias o en consulta externa con un paciente deprimido, nos puede llegar comorbilidad con el paciente ansioso o el paciente con intento de suicidio. Todos los trastornos de ansiedad tienen una alta prevalencia con los trastornos depresivos, pero el que nos puede llegar a urgencias más frecuentemente es el trastorno de pánico. Todos los trastornos de ansiedad, si no los diagnosticamos adecuadamente, van a hacer que los pacientes tengan un sobreuso de los servicios de urgencias y de consulta externa, por lo cual es muy importante identificarlos. Son trastornos crónicos recurrentes que debemos identificar inmediatamente. Vamos a hablar un poco del trastorno de pánico como comorbilidad de los trastornos depresivos. Para hablar del trastorno de pánico tenemos que entender primero qué es el miedo. El miedo es una emoción básica y primitiva que se presenta ante una amenaza directa e inminente. Cuando tenemos miedo tenemos una respuesta física, pero también cognitiva o del pensamiento. El miedo es necesario para la supervivencia. Si yo siento los mismos síntomas de miedo ante un estímulo que no debería darme el miedo, estamos hablando de la fobia. Si yo siento taquicardia, sudoración, temblor, ganas de salir corriendo frente a un gato, probablemente estemos hablando de una fobia. Pero si yo presento los mismos síntomas y no hay ningún desencadenante, probablemente estemos hablando de un trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno crónico, recurrente, que se caracteriza por ataques de intensa ansiedad que tienen un pico sintomático de 10 minutos, donde se presentan una cantidad de síntomas que vamos a ver más adelante. Se caracteriza por la ansiedad anticipatoria, que es ese miedo o ese temor a tener una nueva crisis, y un 70 un 80% de los pacientes pueden presentar una agorafobia. Esto es una cifra muy alta, por lo cual siempre que estemos frente a un paciente con trastorno de pánico debemos evaluar por agorafobia, que es ese temor a estar en una situación en la cual no podamos recibir la ayuda adecuada en caso de que tengamos una crisis. Los ataques de pánico, como les decía, son de una característica abrupta, intensa, con un pico sintomático a los 10 minutos, y se caracterizan por un mes o más de preocupación persistente acerca de la aparición de nuevos ataques o la consecuencia de estos ataques. Los síntomas que presenta el paciente con trastorno de pánico son palpitaciones o taquicardia, elevación de la frecuencia cardíaca. Dicen que sienten como sacudidas en el corazón, sudoración, temblor, sensación de atragantamiento, opresión, malestar torácico, náuseas, sensación de ahogo, sensación de mareo, desmayo, calambres o parestesias, escalofríos, oleadas de calor. Presentan despersonalización o desrealización, una sensación de extrañeza con uno mismo o con el entorno, miedo a enloquecerse, miedo a perder el control, miedo a morir, miedo a tener un infarto. Estos síntomas se los tengo que preguntar al paciente cuando esté sospechando por un trastorno de pánico. Tener un ataque de pánico en la vida es una prevalencia alta, 15%, a un año es del 7.3%, pero tener el trastorno de pánico con la ansiedad anticipatoria se presenta hasta en un 7% de los pacientes. Y si tiene comorbilidad con depresión, esta prevalencia puede aumentar hasta un 15%. Tiene una relación de mujeres-hombres del 2 a 1 con una distribución bimodal, presentándose al inicio de la vida adulta y más o menos entre los 45 y 50 años, con una muy baja prevalencia en ancianos. Obviamente el trastorno de pánico tiene muchos diagnósticos diferenciales. Lo importante es que siempre pensemos que existe el trastorno de pánico, porque muchas veces nos quedamos buscando dentro de los diagnósticos diferenciales, pero obviamente tenemos que buscar por eventos cardiovasculares, descartar problemas tiroideos, descartar infección urinaria, descartar uso de medicamentos como beta-2 adrenérgicos, bebidas energizantes, uso excesivo de café, etcétera. El tratamiento tiene un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pero antes de esto lo más importante es la psicoeducación, tanto del paciente como de la familia. Es muy importante informar al paciente y a la familia que ellos tienen un problema que no es voluntario, que hay unos mecanismos biológicos internos cerebrales que están desencadenando esto, que no es que el paciente sea débil, que no es que el paciente sea flojo, que no es que el paciente no esté poniendo de su parte. Hay unos mecanismos biológicos reales que están ocasionando esto. Por favor, evitemos la frase, usted no tiene nada, ponga de su parte, que esto hace mucho daño al paciente y a los familiares.
Debemos explicarle que hay unos factores externos como las bebidas energizantes, la abstinencia al alcohol, el café, el ejercicio intenso que pueden desencadenar crisis en personas con susceptibilidad y que es muy importante un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. Dentro del tratamiento farmacológico es importante explicar que hay unos posibles efectos adversos al medicamento como sequedad de boca, mareo, temblor, que es muy común que estos efectos adversos aparezcan en los primeros 3-4 días, pero que van a desaparecer y que el medicamento se demora más o menos 3-4 semanas en empezar a hacer efecto. Se recomienda iniciar con una dosis baja del tratamiento y luego ir aumentando la dosis y más o menos luego de que el paciente tenga una mejoría, que haya suspendido la evitación, se recomienda un tratamiento de 8 a 12 meses de tratamiento. En el momento en que yo voy a suspender el tratamiento, se recomienda hacer una descontinuación gradual del tratamiento. Es muy importante conocer los medicamentos que se recomiendan. Dentro de la primera línea ahí casi todos los medicamentos son inhibidores de recaptación de serotonina. Hay algunos medicamentos de mecanismo de acción dual como la venlafaxina, y en segunda línea están los antidepresivos tricíclicos que están en segunda línea más por efectos adversos, y las benzodiazepinas. Si las crisis son muy intensas, están produciendo marcada alteración en el funcionamiento del paciente, se recomienda tomar benzodiazepinas junto con un medicamento de primera línea. Los antidepresivos tricíclicos son buenos medicamentos, pero por efectos adversos están en segunda línea. Si el paciente no responde ni a primera ni a segunda línea, debo devolverme, buscar comorbilidades, descartar otra afección psiquiátrica o médica, o si no, si todo esto está bien, puede utilizar medicamentos de tercera línea, pero en estos casos se recomienda remitir al paciente a psiquiatría. Si el paciente no responde a primera o segunda línea, debo descartar alguna comorbilidad médica o psiquiátrica. Debo devolverme, ver los exámenes del paciente, volver a hacer la historia y pensar en algún otro diagnóstico diferencial. Tanto primera línea como segunda línea pueden ser evaluados y atendidos en atención primaria por el médico general, por el médico especialista no psiquiatra. Si definitivamente el paciente no mejora con primera y segunda línea, se recomiendan estos medicamentos que ven en la diapositiva, pero se recomendaría una evaluación por psiquiatría. Concomitante con la terapia farmacológica está la terapia psicológica. Hay varias corrientes psicológicas que nos pueden ayudar en el paciente con trastorno de ansiedad, específicamente con trastorno de pánico. Dentro de todas estas corrientes, la terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia que más evidencia tiene en los pacientes con trastorno de pánico. Entonces se recomienda una evaluación, un tratamiento farmacológico concomitante con psicoterapia cognitivo-conductual. Otro de los temas frecuentes que nos puede llegar a urgencias relacionados con la depresión es el paciente con ideación o con intento de suicidio. En Estados Unidos se estima que 12 de cada 100.000 pacientes cometen suicidio. En Colombia se estima que son 6 de cada 100.000, pero se cree que las cifras pueden ser más altas y que hay un subregistro en este dato. Se considera el suicidio una entidad prevenible. El 90 hasta el 95% de los pacientes que piensan, intentan o se suicidan tienen alguna enfermedad mental que se puede tratar. Entonces siempre que un paciente nos esté hablando de ideación o de intento de suicidio, debemos buscar enfermedad mental y tratar activamente. Nunca debemos subestimar un intento de suicidio. Dentro de los factores de riesgo para pensar, intentar o cometer el suicidio está la enfermedad mental, sobre todo la depresión, el trastorno bipolar, principalmente en fases mixtas, la farmacodependencia, el alcoholismo y los trastornos de personalidad, principalmente los del grupo o clúster B limítrofe o antisocial. También como factores de riesgo tenemos historia de intentos previos, las mujeres lo intentan más, pero los hombres son más letales. Y en la edad, los hombres mayores de 65 y las mujeres para intentar entre los 20 y los 25 y suicidio consumado en mujeres de 65 años como factores de riesgo. Otros factores de riesgo: el estado civil, solteros, viudos, separados, personas desempleadas que hayan tenido un fracaso en el rol social, pacientes con enfermedades crónicas, dolor crónico, enfermedad terminal y la historia familiar. Se ha visto que hay una alta heredabilidad en el suicidio.
Siempre que estemos con un paciente que tenga un intento o una ideación suicida, debemos hacer una evaluación a solas, debemos tener una actitud empática, no crítica del paciente, debemos ir de lo general a lo específico, debemos evitar juicios de valor y debemos evitar los contratos o decirle al paciente que no se suicide, que vamos a hacer un contrato y que él no se va a suicidar. Debemos evitar estas acciones porque esto no funciona. Siempre debemos interrogar al paciente, debemos interrogar por ideas de suicidio. Hablar o interrogar no induce al suicidio, debemos ir de lo general a lo específico, podemos normalizar el síntoma. Algunos pacientes me han comentado que sienten que estarían mejor muertos o desearían no despertar. Eh, Luego ir preguntando específicamente, ¿usted ha pensado que estaría mejor muerto? ¿Ha deseado estar muerto? ¿O usted ha tenido alguna ideación suicida? Debemos conocer cuál fue la ideación, cuáles fueron los motivos, hace cuánto tiempo lo lleva pensando, si ha tenido intentos previos, cómo ha sido la letalidad, qué planes suicidas ha tenido, si dejó todo cuadrado o si fue algo impulsivo, y debemos determinar muy bien el estado mental del paciente. Es muy distinto en un paciente deprimido, si fue algo impulsivo en un paciente intoxicado o si fue algo en un paciente psicótico. Nosotros al terminar la evaluación debemos tener muy claras estas preguntas, las respuestas de estas preguntas. ¿Existe un plan suicida o fue impulsivo? ¿El paciente quería morir o quería evadirse? ¿El paciente está satisfecho por no haber muerto? ¿Qué tan peligroso fue el método? ¿Fue un intento solitario o pudo o fue descubierto? ¿Han cambiado las circunstancias del paciente desde el intento? Cuando yo tenga estas preguntas en la cabeza, estas respuestas a estas preguntas en la cabeza, conociendo la historia del paciente, debo determinar si fue un gesto suicida, puedo tener una supervisión familiar, un manejo ambulatorio del paciente, si tiene un buen soporte familiar, si fue un intento de suicidio, si yo considero que hay un riesgo alto, primero la estabilidad médica del paciente, evaluación por medicina interna, toxicología, cirugía, dependiendo de cómo haya sido el intento, y luego debo hospitalizar al paciente. Si hay un rechazo del paciente, puedo utilizar o puedo solicitar un consentimiento a los familiares. Muchas gracias.